promotora Rosa Velázquez, director Percy Ávila, subdirector Luis Quispe, profesores, padres de familia y alumnos en general. Después de una larga y difícil votación, hemos seleccionado a la alumna Patricia Alvarado para que nos represente con el departamento de Ayacucho y ser la flor regional, y por lo cual pido fuertes aplausos para ella. Buenas tardes, soy la flor regional del quinto año B de secundaria y vengo a representar a la ciudad de Ayacucho. Ayacucho deriva de la palabra en quechua aya y cucho, que significa rincón muerto o mutilar cadáveres, pero es más conocido como rincón de muertos. La capital de Ayacucho es Huamanga, una capital que tiene mucha cultura, religión. Su palabra en quechua proviene de la palabra huamanca, que significa ven halcón. Ayacucho cuenta con 33 iglesias que están adornadas con los cuadros de la escuela cusqueña, tierra de indómitos pocras y de la más alta y pura nobleza, tierra de bardos y guitarristas y de una profunda gente de fe cristiana. Su clima es cálido y seco, con temperaturas de diciembre a marzo de lluvias, 15 grados centígrados aproximadamente. En su gastronomía, como en otras ciudades del Perú, Ayacucho tiene una muy rica gastronomía, como por ejemplo la puca picante. Este plato está hecho a base de papa picada, beterraga, maní tostado molido, que es sazonado con ají, colorado y otros condimentos que gustan de propios y extraños. Otro plato típico muy delicioso de la región es la panza ayacuchana. Este plato típico está hecho a base de caldo de mote cocinado durante toda la noche, que acompañado con su ají molido y su hierbabuena gustan a muchos. Otros platos típicos son el cuchactado, la pachamanga ayacuchana, el adobo ayacuchano y postres tenemos lo que es el cuyuchi, un helado típico de la región, muy delicioso. En sus bebidas tenemos el ponche ayacuchano, la chicha de cora, la chicha de mote y la chicha de moya y la chicha de 7 semillas. En sus lugares turísticos tenemos lo que son las pampas galeras, las iglesias de Ayacucho y la cueva de Piquimachay. Gracias. Bueno, ahora representaremos la obra teatral llamada Elme, por lo cual la personaje principal será nuestra flor regional Patricia, entre otros personajes como Axel, como Jarif y Alejandra. Les paso la lectura a Jimena Bermúdez. Elme. ¿A poco Pedro Menegildo? Es el título de una obra teatral ayacuchana, cuyo autor se ignora, pero que la tradición nos ha legado en los siguientes hechos. Allá por los amaneceres del siglo XX, en la muy noble y muy leal ciudad de Huamanga, en la vieja casona colonial conocida por el nombre de la Casa de los Alcázar, vivía doña Eleonora Jaime, una señora procedente de una familia distinguida, pero que el tiempo le privó de la fortuna y los privilegios que le hubiera tocado ostentar en épocas pasadas, ambiciosa y queriendo cambiar su destino a costa de la felicidad de su hija. Recita. Una espléndida damisela de 18 primaveras, de ojos negros y mirada tierna, boca pequeña y sonrisa angelical, de líneas perfectas y figura distinguida. Entre la multitud de admiradores que la asediaba, había dado su preferencia a un joven estudiante llamado Elme, con quien mantenía un idilio secreto a espaldas de su madre. Elme. Un joven humilde, estudioso, de corazón noble y sentimientos puros, enamorado profundamente de Rosita, sin interesarle la diferencia de las clases sociales, sin saber las intenciones que tenía doña Eleonora para su amada Rosita. Los secretos, por más guardados que se encuentren, a la larga llegan a descubrirse. Doña Eleonora dio el grito al cielo
de que su joya más preciada mantenía relaciones amorosas con un estudiante pobre y se opuso tenazmente a que siguieran esos amoríos. Rosita lloró, suplicó, se arrodilló a fin de que su madre cediera. Le dijo que amaba realmente a Elmi, pero la madre puso oídos sordos a las súplicas de su hija y no dio su consentimiento al pretendido romance de su hija con Elmi. Para que Rosita no se fugara de su hogar, la encerró en su alcoba, no permitiéndole salir bajo ningún punto de vista, convirtiendo dicha alcoba en una especie de prisión. Así pasaron varios meses, hasta que un buen día, doña Leonora tuvo la visita del acaudalado platero Jesús Santos. Dueño de las minas de Santa Inés, un hombre trabajador, responsable y honesto, se había enterado de la belleza de Rosita y estaba locamente enamorado de ella. Lógicamente la visita era con el objetivo de pedir la mano de la bella prisionera. Doña Leonora, al escuchar las pretensiones de tan distinguido cuarentón, accedió gustosa. Pensando que de esa manera aseguraba el porvenir de su hija y también el suyo. De nada sirvieron las lágrimas de protesta de la niña, pues en ese entonces los padres imponían su autoridad y disponían de la voluntad de las hijas, pensando de que en cosas del amor no manda el corazón. Y así nuestra dulce Rosita no tuvo más remedio que convertirse en la esposa de Jesús Santos. Jesús Santos realizaba viajes continuos y largos a sus minas, dejando prácticamente sola a su bella y joven esposa. Le dejaba prácticamente las puertas abiertas a las tentaciones, y ella, que aún suspiraba por su amor no extinguido, pensaba continuamente en el joven estudiante, que un día le había prometido amor eterno, y sucedió lo inevitable. Elmi y Rosita volvieron a encontrarse, y bastó una pequeña conversación para despertar en sus sentimientos los sueños de felicidad que alguna vez ambos habían prometido. Y de esa forma, sus antiguos amores volvieron a surgir en sus vidas, sin importarles nada, ni el juramento de fidelidad a su esposo, ni el qué dirán de la gente tan puritana de entonces. Estos amores eran plenamente satisfechos en los días de ausencia del platero. Cuando el marido salía por la puerta, el amante entraba por la ventana. Cuando veía la señal que dejaba Rosita, un pañuelo blanco que amarraba en las rejas de su alcoba de esta forma, se enteraba Elmi de que no había moros en la costa, ni entraba sin preocupaciones en la alcoba de su amada a altas horas de la noche y salía muy de madrugada. Esta sí va a estar bueno. Estos amores ocultos fueron descubiertos por el vecindario, quienes comenzaron a murmurar y a hacer un escándalo en voz baja. ¡Cachudo! ¡Cachudo! ¡Toro! ¡Cachudo! ¡Cachudo! Ayacucho era un pueblo tan conservador y venado! Los murmullos hicieron noticia, que todo el barrio sabía de las relaciones de Rosita, menos el marido. Ante tales indirectas contra su honor, Jesús entró en sospechas y empezó a realizar una serie de averiguaciones,
hasta enterarse de la verdad, y es cuando la decepción y los celos comenzaron a corroerle el alma. Para tener una prueba de la culpabilidad de su esposa, era necesario encontrarlo sin infraganti, con las manos en la masa, y por ello fingió realizar un viaje a su mina. Como de su costumbre, realizó sus compras, y después de despedirse de su esposa, partió rumbo a disque Mina Santa Inés. Salió del pueblo y después de hacer un poco de tiempo, regresó por la tarde a Huamanga, para entrar de noche y sorprender a la adúltera. Mientras tanto, Rosita había colocado la señal convenida. Y él me entró a la cova nupcial, donde se entregaron con frenesí a sus amores ocultos, quedando ambos exhaustos y profundamente dormidos, sin presagiar que muy pronto se produciría la tragedia. Acelera fuerte. Y esa noche, oscura y nublada, en el mismo cielo presagiaba desgracias. Una sombra solitaria transitaba por las calles desiertas, con pasos lentos y sonoros, acompañado por los tétricos aullidos de los perros. Los amantes que se hallaban durmiendo fueron interrumpidos por los fuertes e insistentes golpes a la puerta, como si quisieran derribarla. Más atrás, mami, más atrás. Rosita despertó sobresaltada y al escuchar tan estruendosos empellones, inmediatamente sintió la corazonada de que su vida corría peligro, y desesperada comenzó a despertar a su amado con los siguientes términos. Rosita, asustada, no sabe qué hacer. Reconoce la voz de su marido. ¡Espera!, le dice. ¡Voy a ponerme mis zapatos! Y loca de miedo despierta al amante, que duerme y ronca sin escucharla. El sueño y el cansancio habían hecho su efecto. Él me estaba dormido profundamente, mientras que los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes e insistentes. Mientras que Rosita, al borde de la locura y con lágrimas de desesperación, se lamentaba impotente ante su esfuerzo inútil. En la calle de arriba, los perros están aullando. ¡Levántate, Elmi! ¡Despierta, Elmi! Si fuera mi madre, habría un remedio. Pero si fuera mi marido, ya no habría remedio. Jesús, loco de celos, rompe la puerta de un empujón. Al ingresar, ve a Elmi dormida en su cama y a su esposa Rosa, la mujer a la que le entregó su vida, en quien ciegamente confió. Lloraba arrodillada al pie de la cama. Loco de celos, tomó el cuchillo. Y asesinó a puñaladas a Hermes sin escuchar ruegos, llantos ni súplicas de Rosa. Al ver esta tragedia escena, Rosa coge el cuchillo y decide matarse, para así acompañar a su amado en la siguiente vida. Jesús huye del pueblo y perderse en la oscuridad de la noche, y desapareció para nunca más volver a saber de él, pues la policía buscó por mucho tiempo para que responda por el asesinato.
de la tragedia, apareció en el pueblo un loco, a quien la gente caritativa le ayudaba a cubrir sus necesidades de alimento, y al que le llamaban el Loco Santos. Y muchos hombres viejos de la época reconocían en él al hombre que había sido el protagonista de la tragedia que muchos años atrás había conmovido al pueblo católico de Huamanga. Muchas gracias.